vuelve pelo pico pata. ¿Qué ha pasado? Hostia, pues que estaba pegando Morgan a Emma detrás de la tele. Son gatas, ¿vale? Ball start. Offense. Everyone except the center. Third down. Ball start. Everybody but the center. Offense. John Hussey. Everybody but the center. ¿Qué tal? Muy buenas, esto es False Start, bienvenidos y vamos a empezar una semana más con todo lo que ha pasado en la Week 4 de la NFL. Lo que pasa es que antes tengo una entrevista especial, tengo a Gonzalo García, enviado especial de Nation Football y colaborador también de Spanish Bowl. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar por aquí. Gracias por la invitación, Chema. Bueno, si habéis podido seguir a los compañeros de Spanish Bowl, habréis podido ver a Gonzalo García, que ha seguido todo lo que ha pasado en el partido de Dublín, el partido de Croke Park, entre los Vikings y los Steelers. Ha seguido muy de cerca entrenamientos, entrevistas y, como digo, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha tenido alrededor este primer partido en esta zona de aquí, ¿no? De la NFL. Gonzalo, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de estos días en Dublín para presenciar el partido entre los Vikings y los Steelers. Primero, hablar de Dublín como ciudad anfitriona. La verdad es que se lucieron. No me queda la menor duda de que la NFL va a estar de regreso en Irlanda, porque el trabajo que han hecho espectacular, el ambiente. Yo tuve el placer de haber podido asistir a una Copa del Mundo y me dio mucho ese sabor era muy similar lo que se vivía en las ciudades anfitrionas, lo que se vivió en este partido de NFL. Internacionales había tenido la oportunidad de ir al de la Ciudad de México, un ambiente muy diferente. Igual la cuestión cultural diferente en cómo se vive el deporte allá y acá, pero lo que Irlanda ha hecho, lo que la gente ha puesto para el juego, la verdad, y que era su primer juego de temporada regular, un increíble trabajo por parte de la ciudad, pero también los organizadores nos han brindado todas las herramientas. La verdad es que los asientos que nos dieron para la cuestión de prensa, excelentes, todo del más alto nivel, como nos acostumbra la NFL. Claro, estamos todos muy pendientes de esta situación porque ya sabes que en poquito más de un mes tenemos el primer partido en España. Estamos todos súper emocionados. Ese Dolphins contra Commanders, y estamos un poco viendo cómo se van produciendo los acontecimientos en los países cercanos, ¿no? Y estábamos pendientes especialmente de Dublín, que también era un sitio, una ciudad donde albergaba por primera vez un partido de la NFL, y estábamos todos muy pendientes de que fuera todo correcto, que se viera todo a ojos de Estados Unidos y de la NFL bien, para, bueno, al final, como dices tú, lucir, que esa gente de Dublín se pudiera lucir, como intentaremos nosotros en Madrid, en España, también hacer lo propio. Antes de que te pregunte por el partido en sí, como te hemos visto muy de cerca hacer preguntas tanto a Rodgers, a Tomlin, a TJ Watt, no sé si me pierdo, si me he dejado a alguien, no sé si pudiste asistir a algún evento, alguna cosa de Minnesota Vikings también. También nos tocó Calvin Austin y DK Metcalf, pero con ellos no hubo oportunidad de preguntarles directamente. Yo iba con compañeros de Cortina de Acero, que también ahí Edu es parte de Spanish Bowl, mítico. Y ellos sí pudieron hacer otras preguntas con ellos dos. De los Vikings, no, la verdad es que el horario no se acomodó. Todas las actividades para las conferencias de prensa post partido eran exactamente al mismo tiempo, y las que fueron el viernes en los tiempos de entrenamiento. Traté de ver si podía llegar, aunque fuera a la conferencia de prensa de la parte final después del entrenamiento. Principalmente me interesaba escuchar a Kevin O'Connell y a Justin Jefferson, pero no, la distancia entre un entrenamiento y el otro no permitió poder asistir a los dos. Sí, al final, esta semana hemos sabido que Minnesota Vikings, la semana previa al partido, a partir del martes, iba a hacer todos los ejercicios y de entrenamiento y eventos en el Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid. Me imagino que Commanders será el equipo que a lo mejor esté en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Yo no sé qué
que podrán elegir, pero es verdad que hay veces que las distancias pues son largas. Yo me acuerdo de cuando estuve en Múnich, que pude ir al entrenamiento de Seahawks. Es verdad que ibas a la Ciudad Deportiva del Bayern y realmente los Buccaneers no sé ni dónde estuve entrenando ni nada, porque claro, me centré yo en mi equipo, los Seahawks, y la verdad es que me imagino que, Gonzalo, facilidades allí en Dublín para la prensa, como pasó, como digo yo, en la experiencia que tuve en Alemania, incluso la ciudad deportiva de todo un grande del fútbol europeo como es el Bayern de Múnich. Me imagino, Gonzalo, que allí también con facilidades para los compañeros periodistas. Sí, la verdad es que la organización en ese sentido, la verdad me gustó mucho cómo se nos trató durante todo lo que fue tanto el partido y los eventos previos. La verdad es que hicieron las cosas de muy buena manera. Algo que te sorprendiera, aunque tú sigues de cerca a los Pittsburgh Steelers, algo que te sorprendiera al tener cerca, cara a cara, a algún jugador de los Steelers que dijeras, ostras, porque yo me acuerdo de cuando vinieron los 4 o 5 autobuses en la ciudad deportiva del Bayern de Múnich y empezaron a bajar ahí jugadores y staff. Eso me sorprendió, evidentemente, ¿no? Porque estás acostumbrado a que pasa el autobús del Real Madrid y va uno solo, y aquí empezaron a llegar autobuses, bajar gente, y en persona alucinas con el tamaño de los jugadores. Dices, madre mía, si te viene hacia ti un bicho, por ejemplo, como TJ Watt, debe ser tremendo. Sí, la verdad es que en ese sentido había tenido ya la oportunidad de estar en el campo en enero en los playoffs pasados en el juego en Baltimore. Entonces a lo mejor ahí fue donde vino más esta sorpresa. Sorpresa física, ¿no? En Pittsburgh me tocó encontrarme a Washington, el tight end, que está altísimo. Ahí sí fue una sorpresa total la primera vez que lo vi pasar, porque es una mole completamente. Y en esa ocasión me encontré en la tienda del equipo a un exjugador de la temporada anterior, Tyson Alualu, que es un tackle defensivo, Alualu, sí. Y lo saludé. En el momento en que me dio la mano, la fuerza que tienen estos hombres, no, ahí es donde te dimensionas mucho de las cosas, ¿no? O sea, era un saludo así, dices, si quiere me deshace la mano. Entonces ahí es donde comparas y dices, o sea, uno empieza a dimensionar lo que es y lo que pueden hacer ellos y por qué es que ellos están ahí en el campo, ¿no? Eso es. ¿Qué te iba a decir? Ya lo que es en el partido, victoria para los Steelers, 21-24. Partido interesante, sobre todo de jugadores como, bueno, los receptores de los más élite de la liga, ¿no? Justin Jefferson, más de 120 yardas. Y DK Metcalf, que me quedo sin voz, con ese touchdown de 80 yardas. ¿Qué podéis contarnos así un poquito de lo que fue el partido? O sea, de Metcalf, ¿quién lo va a conocer mejor que tú con el tiempo que estuvo allá en Seattle? Y esas jugadas en las que rápido adentro, jugadas de trayectoria rápida, que le entregan el balón y él se encarga de producir. De correr. De hecho, antes del partido, y es algo que le comentaban la gente de los de Cortina de Acero, le preguntaron acerca de las yardas después de la recepción, porque entrando al partido él ya era el número 1 en yardas después de la recepción, y yo creo que como se dio el partido, no he visto esa estadística, pero probablemente se haya mantenido en la primera posición de esa categoría. El partido, la verdad es que la primera mitad fue dominada por los Steelers, pero no se vio reflejado en el marcador. Ese bloqueo en equipos especiales y que contuvieron para que fuera el intento nada más de 3 puntos y lo bloquearan en un momento clave, que al final todavía alcanzaran a poner un gol de campo para hacer más cerrado el marcador. No reflejaba, pero lo que se veía en el campo se veía el dominio de un solo equipo. La segunda mitad empezaron muy bien, pero ya lo hablábamos antes del partido, yo con los colaboradores de Cortina de Acero, que difícilmente iba a ser un partido que iba a terminar en una victoria fácil. Siempre los Steelers tienen que hacerla de emoción, y bueno, al final de cuentas volvieron un partido que se podría pensar que estaba fácil en la bolsa, a hacer un partido muy entretenido, que para quien no es aficionado de estos dos equipos, pues pudo haber disfrutado sin tanto estrés muy buen partido, porque la verdad es que terminó siendo un partido muy entretenido.
¿Qué te parecieron los Vikings? Que es un poco la duda que tiene en esa división. Ahora mismo está 2-2, empatados con los Bears, pero es verdad que con la duda de McCarthy, con Carson Wentz, jugó este partido, que no lo hizo mal, pero sí que tuvo 2 touchdowns, 2 intercepciones. No sé qué te pareció los Vikings. Siento que para que los Vikings puedan trascender esta temporada va a depender totalmente de que su ofensiva los cargue. Digo, su defensiva los cargue. Entraban al partido como la defensa 6 global de la liga, 3 contra el pase. Creo que les afectó mucho que no estuviera Van Ginkel porque les quitó mucho de la presión y la forma en que los Steelers esta temporada no han tenido la mejor de las actuaciones de su línea ofensiva. Durante el partido estuvieron utilizando otro tackle como tight end, como el jugador elegible, y de esta manera cargaron con más jugadores la línea ofensiva y estuvieron ayudándole a Rodgers para que tuviera tiempo. Y eso creo que fue la clave porque siento que era algo que no vio venir los Vikings y ajustó para que pudieran darle el tiempo a Rodgers que necesitaba para estar ejecutando y que el ataque terrestre funcionara de mejor manera. Yo creo que deberían los Vikings de reivindicarse esta semana con un equipo que la ofensiva va a ser más a modo que lo que enfrentaron el pasado fin de semana, pero también va a ser un duelo en que la defensa que van a enfrentar ellos es una defensa complicada. Va a tener que levantar la mano Justin Jefferson una vez más. Era el primer partido en el que se tenía de regreso a Addison, entonces por ahí, en cuanto agarre más ritmo Addison junto con JJ, pueden hacer mucho peligro y yo creo que el regreso de McCarthy le va a caer bien al equipo y a lo mejor este tiempo que tuvo de lesión le va a ayudar como a asimilar ciertas cosas cuando regrese a la titularidad. Y los Steelers esta semana que están de bye, quizá un poco pronto, ¿no? El bye en la quinta jornada, aunque claro, con el viaje hay veces que lo suele poner así la NFL, pero se presenta con ese 3-1, liderando ahora mismo la AFC Norte. Y como digo, esta semana descansará y ya se enfrentará la siguiente a Cleveland Browns, que esta semana, como hemos podido saber, va a estrenar QB porque Dillon Gabriel, el rookie de Oregón, va a ser el que comande al ataque de los Cleveland Browns. Veremos si llega también a la siguiente jornada para enfrentarse a los Steelers o no. ¿Qué opinas de los Steelers este inicio de campaña, Gonzalo? Pues lo decía en la conferencia de prensa de Mike Tomlin. O sea, a lo mejor las formas no es lo ideal o lo que muchos hubieran querido que se viera, pero al final de cuentas el dato o la situación más importante, el equipo está 3 ganados, 1 perdido, que al final de cuentas es lo que va a importar y ir levantando de aquí al resto en cuanto a lo que va a ser su ejecución. Pero la cuestión del bye, antes cuando salió el calendario yo dije, no, ¿por qué nos tocó tan pronto el bye? Y luego el juego de jueves por la noche que funciona como una mini bye por el tiempo extra que tienes de recuperación, es dentro de 2 semanas más, o sea, es el juego de los Browns y luego es el jueves por la noche en contra de Cincinnati. Pero por cómo se han dado las lesiones en este equipo, llega en un momento perfecto para que se alcancen a recuperar y empiecen, principalmente en defensa es donde se han visto estas lesiones. Bueno, Calvin Austin salió lastimado en el partido de Dublín y darles más tiempo para que se recuperen y ver qué se puede, en qué se pueden apoyar, ¿no? Como de regreso ellos una vez que termine el bye y les dé un tiempo extra de recuperación. Gonzalo García, ¿te veremos por algún partido más en esta zona europea o te toca ya volver para casa? No, ya no me voy a cubrir ninguno, ahora sí tocaría estar desde casa. En la temporada me tocará ir el de Chicago, el de Pittsburgh, Chicago en el Soldier Field y el de contra los Leones de Detroit en el Ford Field. Es que yo soy de México, pero radico en Toronto, entonces son los que me quedan relativamente cerca de casa. Pues nada, Gonzalo, un placer que hayas estado aquí con nosotros en False Start y la verdad es que yo como aficionado de la NFL
Me ha encantado cómo has llevado estos días tu presencia en Dublín para el partido de Minnesota contra Pittsburgh Steelers, que me ha gustado mucho ver preguntas, lo que preguntabas y cómo has reportajeado el partido para los compañeros de Spanish Ball. La verdad es que ha sido un placer y te lo agradezco también, Gonzalo. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y me gustaría en otra oportunidad estar acá para seguir hablando ya sea de los Seahawks, de todos los equipos o de los mismos Steelers alguna vez que más adelante se vuelvan a enfrentar. Te tomamos la palabra y se lo diré a Jorge, que está por aquí detrás. Te tomo la palabra para otro día, Gonzalo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, Jorge, esto es lo que nos contaba Gonzalo, como decimos, enviado de Nation Football y también de Spanish Bowl, que seguramente has podido ver en Twitter, en la cuenta de Spanish Bowl, las preguntas y todo lo que reportajeó la previa del Vikings contra Steelers. Y una de las cosas que más énfasis ponía Gonzalo, Jorge, es en la organización, que le ha parecido que Dublín, para ser la primera vez que organiza, que alberga un partido de la NFL, que lo han hecho perfecto, que está súper contento de todo lo que ha pasado en Dublín, de estos días que ha pasado en Dublín. Y como decía yo, que esperemos que en Madrid suceda parecido, ya que tenemos el partido, ya queda aproximadamente 6 semanas, 7 semanas para ese partido en el Bernabéu. Y lo dicho, confiamos que Madrid también, que debuta como ciudad organizadora de un partido de la NFL, pues tenga el mismo éxito que ha tenido Dublín. Sí, al final Dublín, por cercanía a Londres, pues entiendo que se han fijado mucho y ha habido gente que ha trabajado en Londres, los partidos de Londres, que imagino que habrá ido para Dublín para echarles una mano, para saber un poco cómo hacerlo todo. Es verdad que Londres lleva desde 2007, si no recuerdo mal, con partidos y al final pues ya es uno más de la Premier, o sea, ya es como uno más. Y esperemos que en Madrid pase lo mismo. Esperemos, porque bueno, hay algún evento que ha tenido bastantes críticas, por así decirlo. Como ya hemos hablado, Jorge, del Vikings-Steelers, que es el partido evidentemente que se jugó en Dublín, si quieres vamos a pasar a los resultados, el resto de resultados de esa jornada número 4 en la NFL, que han pasado cositas. Ha habido victorias sorprendentes, sobre todo alguna para los miembros de los Giants, no para mí, que ya avisé que podía pasar y pasó. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido la jornada 4, Jorge. Pon los resultados sobre la mesa. Pues tus Seahawks ganaron 23-20 a los Cardinals en un partido que, bien. Bueno, bien. Bueno, de jueves. Creo que un partido de jueves. Casi se complica, pero bueno, bien. Sí. Ya hemos hablado del Steelers Vikings, que ganó Steelers. Los Falcons ganaban 34-27 a Washington. Hablábamos la semana pasada, ¿no? De ese terapio en el marcador de Falcons, que nos parecía, yo creo, un poco irreal, porque habían jugado bastante bien. Pues en este caso, a un buen equipo como Washington, pues mira, 34-27. Los Giants, sorpresivamente, ganaban. ¿Cómo? Sí, hombre, obviamente, ganábamos, sí, yo estoy súper contento. Sí, estoy súper contento. Que no me hacen caso. 21-18 a Chargers, en un partido en el que yo creo que bueno, si quieres lo hablamos luego, pero bueno, la energía de Jackson Dart pues motivó a todo el equipo. Los Texans dejaban a 0 a los Titans 26-0. Los Titans tienen una pinta muy mala, aunque tienen de repetir. Tienen pinta de repetir número 1. Sí, de repetir. Luego los Eagles, hay que decirlo, con bastante suerte, ganaban 31-25 a los Buccaneers. Buen partido Los Patriots ganaban 42-13 a los Panthers, que tienen todavía también pinta de pick 1, pick 2. O sea, pinta de regulera. Los Bills ganaban 31-19 a los Saints en un partido que yo esperaba que estuviese más dominado por los Bills. Creo que los Saints dieron bastante la cara, o sea, para lo que son ahora mismo los Saints. Los Lions. Oye, hay gente que nos ha feado, decir que Josh Allen es el número, bueno, top 2. Pero al final decir top 2 ya es un poco
a gusto del consumidor, ¿no? Al final yo creo que ya me parecen palabras mayores decir que Josh Allen es top 2 y top 2 significa que para algunos es top 1 y seguramente depende de la semana es top 1 y yo estaría encantado de tener a Josh Allen desde hace 6 años en mi equipo. Quiero decir que al final que no parezca que hemos menospreciado a Josh Allen por decir que es top 2, que al final tenemos un extraterrestre como Mahomes y Josh Allen, y como digo, al final es un poco a gusto del consumidor. Me imagino que los fans de los Bills, como nuestro amigo Edu, le encantará a Josh Allen, que yo creo que nadie quita ningún mérito a Josh Allen, pero al final yo creo que están ahí. Está bien, ¿no? Decir top 2, Jorge. Sí, ojalá tuviese yo un top 2 en Y yo me Giants quedo desde con el otro. O sea, quiero decir, nos lo repartimos. O sea, quiero decir que no tengo ningún problema. Y top 5, ¿eh? O sea, que Tal cual. no. Que top 5. O sea, llevamos en Giants sin tener un top 5, o ya top 2 ya ni te cuento. Pero bueno, sí. Bueno, al final, top 1, top 2, al final es, como tú dices, a gusto del consumidor y sobre todo de quién sea el seguidor de qué equipo. Pero vamos, muy fan de Josh Allen, de ver los partidos de Josh Allen. O sea, quiero decir que no, 100%. Los Lions ganaban 34-10 a los Browns. Pensaba que la defensa de Browns iba a hacer un poquito más, pero bueno. Luego los Jaguars. Cambio de QB en los Browns. Dalen Gabriel, otro rookie que sale a pasear seguramente antes de tiempo. Sanders todavía no, por lo que sea. Todavía no. Por lo No que se sea. puede. Luego, para alegría tuya, hay que decirlo, los Jaguars ganaban 26-21 a los 49ers. Bien, buen resultado de los Dijiste que Jaguares. iban a palmar. Dijiste que iban a palmar los Jaguars. No puedo, es que Pues me toma. centré en lo de los Giants. Me centré en lo de los Giants, no podía con todo. Pero vamos, Luego los pensaba Rams. yo que terminaban ganando, ¿eh? Tampoco te creas. Ya. Es muy típico de San Francisco, ¿no? El empezar así y luego al final. Pero bueno, Luego los Rams buena derrota. ganaban 27-20 a los Colts de Daniel Jones. Daniel Jones volviendo un poquito a ser Daniel Jones. A ser humano. Al final es lo que hay, es lo que toca. Que esperemos que sigan jugando bien, pero que bueno, que al final es lo que hay. Luego los Bears. Puede ser top 5. Sí, por la rima. Los Bears, para tu desgracia, aunque eres muy de Bears también. Sí. Tienes ahí Sí. Ganaban 25-24 los Raiders. Fallamos ahí un field goal a última hora. Los Chiefs ganaban bien a los Ravens, 37-20. O sea. Crisis, situación complicada en Baltimore. En Ravens sí, ¿eh? Sí. Luego los Cowboys, el primer empate de la temporada y sorpresivamente los Packers llevan 2 partidos. A ver, que no digo que sea mal partido de Packers, pero los Cowboys, flojetes, sí. Los Cowboys venían muy mal. Y llevan 2 partidos flojetes los Packers. Empate a 40, ¿eh? O sea, empate a 40, bien de puntos, ¿eh? Sí. Para aficionado neutral, bien. Bien, sí, divertido. Para mí, que no soy neutral y quiero que pierdan los Cowboys, pues bueno, lo que hay. Los Dolphins, pues al final, entre uno de los más malos y otro de peor, pues ganaban 27-21. Esto es como lo del tuerto, ¿no? El tuerto en el mundo de los ciegos. Pues al final es que los Jets son peores. Eso es. Y luego los Broncos ganaban 28-3 a los Bengals. No sé si has visto la línea ofensiva. Sí, fantástica. Que temporada larga también en Cincinnati, la verdad. Bueno, aparte de la victoria de los Giants, como ya todos sabíais, toda la gente que estaba aquí escuchando False Start, los cientos de aficionados que estáis aquí con nosotros, casi miles, más cerca de miles que de cero. A ver, el tema de los Giants. Es que pintaba muy mal. Y claro, yo ya me conozco cómo es el deporte. Pintaba muy mal, muy difícil y al final, por lo que estábamos diciendo, al final una situación como la de Jackson Dart
que entra con energía, todo el equipo como que se pone un poco las orejas tiesas. Es como siempre lo decimos, lo de a entrenador nuevo, victoria segura, no deja de ser otra cosa que la gente cambia un poco el chip, se espabila, se ponen las pilas. No es porque el entrenador nuevo haya hecho magia, simplemente porque la gente se activa, se reactiva. Y al final cambios así es lo que se busca también en los entrenadores, buscan estos cambios. Al final lo de Dart, entre que el chico se jugó el partido de su vida, no por bueno, sino porque él sabía perfectamente que tenía que darlo todo y hacerlo lo mejor posible, riendo con los pases y con todo, pues al final crea una energía que se contagia al resto del equipo y jugando fuera de casa, pues a los equipos le cuesta más y al final, pues oye, un partido que seguramente con Russell Wilson era evidente la derrota de los Giants, pues fíjate, con Dart, sin hacer nada del otro mundo, pues os llevasteis la victoria. Bueno, no sé si con Russell Wilson hubiera sido derrota, no estoy desmereciendo al chico, pero... Es por la dinámica, hablo más de dinámicas. Creo que los Chargers no entraron bien y no salieron bien del partido. O sea, creo que es un partido que si juegan a su nivel ganan 9 de 10, pero creo que no estuvieron bien, la línea no aguantó, luego se lesionó Joe Alt, que era una baja, ya tenían a Slater lesionado, pues imagínate si es Joe Alt el que se lesiona también, pues ya apague y vámonos, ¿no? Entonces al final eso también a Herbert le vino mucha presión, no encontraba sus receptores, luego la defensa no consiguió parar a Dart, yo creo que no pensaban que fuese tan móvil Dart, pensaban que iba a ser más pocket passer, más enjaulado ahí y creo que eso lo hizo bien Kafka y Daboll en cuanto a darle a Dart pues eso, la posibilidad de salir por piernas. Y eso, al final, pues creo que se hizo bien. Lo único, pues evidentemente, la lesión de Neighbors que es una putada. Es una putada, desde luego. Es una putada. Lo que hemos tenido esta jornada, Jorge, hemos podido ver, yo creo que, porque era una jornada propicia para ello, ver, como decíamos antes en el repaso de los resultados, los equipos que se están desmarcando negativamente, tanto resultados como en situaciones. Por ejemplo, ese resultado de 0-26 de los Titans, muy a las claras el año complicado que va a tener el equipo de Tennessee. La derrota de los Jets, que se pone 0-4 frente a los Dolphins, que sacan la primera victoria del año, también dejan claro que los Jets son un equipo que va a tener un año complicado, un año largo. Lo de los Saints también lo teníamos todos claro, evidentemente, jugando contra los Bills. Y luego hay equipos que estaban llamados a otros objetivos, como son los Bengals y son los Ravens. Situaciones distintas, ¿vale? Situaciones creo que son distintas, pero los Bengals evidentemente están en una situación complicada y los Ravens, que no paran de perder efectivos, no paran de perder jugadores importantes además, también con ese 1-3 también se le pone la temporada complicada en cuanto a que, no digo que a lo mejor sí se van a volver a enganchar a los playoffs, pero sí que jugar los playoffs fuera de casa, posiblemente todos los partidos, es una realidad si llega a entrar en playoff. Lo de los Ravens es algo sorprendente y alarmante, porque al final el equipo, aunque sí que es verdad que no para de perder efectivos, pero el equipo estaba organizado para ser uno de los contendientes en la americana, ¿no? Y con un 1-3, a ver, no digo que no puedan revertir la situación y evidentemente si acaban 17-3, no, 17-3 no, perdón, 14-3. Sí, van a terminar 17, le dan partidos extra. A ver, no van a ganar 13 partidos seguidos. O sea, yo entiendo que porque tiene equipo, tiene entrenador, o sea, tienen opciones de revertir la situación, como dices, y terminar con un resultado favorable como para entrar en playoff, pero posiblemente las aspiraciones de los
eran seguramente el mejor posible y ya no creo que vaya a ser posible. Ya, no, porque sí que es verdad que están ahí los Chiefs con un 2-2. Bueno, que al Los final Chargers pierde. tienen el 3-1. Claro, que al final pierde. Si los Chiefs pierden un partido ya y ganan los Ravens, se quedan empatados y al final un 2-3, pues ahí ya empieza de nuevo. Pero bueno, o sea, yo creo que los Ravens son. Los Bills tienen 4-0. O sea, es que Claro. se le pone complicada pillar el mejor seed, evidentemente, de la americana. Que luego puede pasar muchas cosas, pero claro, los Bills ahora mismo están 4-0. Bájales ahí. Los Chargers van 3-1. Al final, yo creo que los Chiefs mejorarán. Los Ravens van a mejorar, pero claro, mejoran desde un 1-3. Al final. Se les ha puesto el camino complicado. Que luego lo saquen adelante, no lo discuto porque creo que tienen un equipo, incluso con las lesiones que está teniendo estas últimas semanas, pero se le pone complicado, es evidente. Mira, vamos a ver el calendario que tiene los Ravens, porque tienen a los Texans, luego los Rams, Bears, Dolphins, Vikings, Browns, Jets, Bengals, Steelers, Bengals, Patriots, Packers y Steelers. Bueno, no es un Sí, calendario no es una como cosa de para. locos, Pero sí que es verdad que ya con un 1-3 tienen que cambiar muchas cosas. claro. No sé, se han quedado sin poder fallar, desde luego. Pero bueno. Jorge, vamos con la próxima jornada, la número 5, que ya hay equipos que libran. Hablaba con Gonzalo que los Steelers, por ejemplo, serán en de bye tempranamente, ¿no? Después del viaje a Dublín. Los Vikings que se han quedado por aquí, pero vamos con la semana número 5, cuando puedas. Pues mira, en el partido del jueves tenemos los Rams contra los 49ers. Buen partido, buen partido divisional. Luego tenemos a las 3:30 el Browns Vikings. Que los Vikings ya se han quedado por allí. Así pues hacen doblete. Sí. Y luego visita. de visita. Y luego en la franja de las 7, pues tenemos el Jets contra los Cowboys, que los Jets, evidentemente, como pierdan este partido ya ya van mal. Como pierdan este partido ya no sé lo que puede ocurrir ahí. Luego el partido, los Saints contra los Giants. Veremos si el efecto Jackson Dart continúa o es un espejismo y los Saints pues nos pintan la cara. Que yo creo que no. Pero bueno, oye, igual nos pintan Mira, tengo la cara. más dudas, fíjate, tengo más dudas en este partido que la que tenía en el anterior. Ya. Luego los Colts juegan contra los Raiders, los Panthers juegan contra los Dolphins. Aquí los Panthers yo creo que pudieran ganar. Después de la lesión de Derrick Hill, que es horrorosa. Cuando en casa sí. pudiera ser. Los Eagles juegan contra los Broncos, los Ravens juegan Buen contra partido. los Texans, que ya lo hemos dicho antes. Sí. Y luego a las 10:05 tenemos dos partidos, los Cardinals contra los Titans, Seahawks, Buccaneers. Buen partido. Los 2-3-1. Buen partido. Buen partido. De verdad, para medir un poco a los hijos. Fíjate lo que te digo. Porque en el primer partido perdimos contra 49ers, los peores 49ers de los últimos años. Ganamos a los Steelers, ganamos más o menos bien. Luego hemos ganado también a Cardinals, que se nos complicó, al menos en el marcador del partido. Y hemos ganado también a los Saints por incomparecencia. Tengo ganas de este partido para de verdad ver dónde estamos, la verdad. Y a las 10:25 tenemos dos partidos. Los Bengals juegan contra los Lions. Puede ser. Los Bengals puede ser. La cruz en el ataúd, ¿eh? O sea. Desde luego, sí. Y luego, mira, este partido me apetece mucho ver, que es el Chargers contra Washington,
que es para medir a Washington, sobre todo. Evidentemente, para ver cómo reacciona Chargers después de la derrota con Giants, pero para ver si Washington van hacia abajo o se mantienen o van hacia arriba, ¿no? Al final, si Washington gana a Chargers, pues bueno. Si está Daniels, claro. Pero ya, es que ese es el problema. Que depender tanto es lo... Sí, claro, no es lo mismo, evidentemente, al final, Mariota es Mariota. A ver cómo está esa rodilla de Daniels también. Yo entiendo que tampoco tienen que forzar mucho la máquina porque al final es el segundo año del jugador, a ver si te lo vas a cargar. Y en Washington cambia mucho la situación de tener a Daniels a no tenerlo, desde luego. En Washington ya recuerdan un caso parecido de quarterback móvil que por borricos lo destrozan y chao. Pero bueno, el G3. Luego en el Sunday Night Football, los Bills juegan contra los Patriots. Bueno, veremos a ver. Y en el Monday Night Football, los Jaguars juegan contra los Chiefs. Pues un partido que igual se les complica a estos Chiefs de ahora, ¿eh? Es verdad que el otro día tuvieron una victoria, creo que solvente, contra los Ravens. Hicieron lo que tenían que hacer. Nada del otro mundo, pero hicieron lo que tenían que hacer. Pero se les puede atragantar un poquillo el partido. Ya veremos cómo va. ¿Alguna cosa que quieras decir? Así antes de despedirnos. Nada, que la gente que está en los juegos internacionales, que disfruten, que se lo pasen bien, que se tomen pintas y demás. Y nada, que estamos esperando ya a Madrid. Lo que pasa es que creo que van a venir el Colmenarejo a jugar en vez de los Dolphins. Se está complicando el partido, desde luego. Madre mía. Se está complicando. Ya sabéis, esto es False Start. Nos podéis encontrar en Twitter, en @falsestart_NFL. Escuchar tanto en iVoox, en Spotify, como en Apple Podcast. Vernos las caritas, tanto la de Gonzalo en la entrevista del principio del capítulo como la nuestra, la de Jorge y la mía en YouTube. Así que nada, darnos me gusta, seguir viendo, seguir escuchándonos. Y que es un placer dar otro punto de vista a todo lo que pasa en la NFL. Jorge Vico, gracias, querido. A usted. Adiós, chao. Adiós.